Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Paradojas Reconciliadas. Estamos de nuevo aquí en nuestra sesión semanal con Gloria González. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola Gabriel, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí ya con el calor, después del frío. Oye, sí, ¿qué tal, eh? Ahora sí está el calorcito bien sabroso. Está muy bueno. Ya viene la primavera, ya vendría nuestra visita anual, que tú has ido alguna vez, ¿no? Nuestra visita Sí, anual. claro, por supuesto. Ahí al Cerro de la Estrella, claro que sí. Ajá. No sé si esté abierto o no, ¿verdad? Pero Sí, sí, sí. sería bueno, ¿no? Ir al Cerro de la Estrella a recibir el sol de primavera, que es algo muy bonito. Sí, estaría muy bien. No sé, la verdad, ahora con los semáforos cómo vaya cambiando y yo me imagino que a lo mejor ya para marzo, bueno, para mediados de marzo, para el 21 propiamente, yo creo que a lo mejor ya está abierto el lugar, la verdad, no sabría decirte, pero yo esperaría que sí. Yo no pierdo las esperanzas de que en mayo o junio cambie el semáforo a verde. Muy bien. Pues bueno, ya investigaremos y ya igual haremos la invitación, ¿no? A quien quiera acompañarnos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy, Gabriel, ahora sí te toca darnos el tema. Vamos a hablar de todo lo que es pues la filosofía, ¿no? De los celtas y todo lo que ellos pues estuvieron creyendo a lo largo de la historia. Me parece que fue un periodo bastante amplio de la historia, ¿no? Bueno, yo sé que ahorita todavía hay gente que sigue las costumbres celtas. Lo que no sé es como cuánto tiempo habrá durado y pues qué es, ¿no? Porque lo más importante siempre es qué es, de a qué nos referimos cuando hablamos de la cultura celta, de la filosofía celta. Porque a veces lo decimos y lo hacemos desde mi punto de vista, o seré yo solamente, pero que como que lo comparo un poco con la brujería, ya sabes, tipo bruja de Salem y así, y me parece que no tiene nada que ver con eso. Entonces, estaría muy bien que, pues tú que sabes de eso, pues nos comentes a ver qué es. Pues bueno, así que digas que sé mucho, pues bueno, pero sí, al final el conocimiento celta pues es la brujería, ¿no? Pero la brujería, pues, ha sido muy mal entendida o ha sido muy despreciada o muy vilipendiada, obviamente por la iglesia, ¿no? Ujú. Si tú te vas a la raíz de todo esto, tu bruja quiere decir mujer sabia o mujer de sabiduría. Entonces, es como todo, ¿no? Es una herramienta. La sabiduría que tú tienes, pues la puedes usar para hacer el bien, ¿no? También, sí, la podrías usar para hacer el mal, pero no quiere decir que una bruja necesariamente sea alguien que está ligada con el diablo y con el demonio, ¿no? Todo esto. Hay pues muchas ideas en ese sentido de, híjole, pues es que eh, están ligadas a son amantes de Satanás, ¿no? Y en el aquelarre iban y volaban y todo esto. Vamos, insisto, no necesariamente, ¿no? En principio todo este conocimiento y esta cultura, pues es de mucho respeto, ¿no? Es de mucho respeto a la naturaleza, eh, es una tradición animista, donde pues todo tiene un espíritu, ¿no? O sea, si tú ves a una planta, si tú ves a un árbol, si tú ves a una piedra, si tú ves lo que quieras de la naturaleza, tiene un espíritu, ¿no? Ahí están los famosos elementales, ¿no? Y entonces pues, tienes a los gnomos, y tienes a las sílfides, y tienes a las salamandras, que son los elementales de fuego, ¿no? Y tienes a las hadas y todo esto. Es como esa representación de estos seres que son, de alguna manera, son inclusive, en algunas tradiciones que, bueno, ya no son pues, tan celtas realmente, ya son más orientadas a una cuestión hermética, ¿no? Hay corrientes, por ejemplo, el mismo Kybalión de repente empieza a hablar de los elementales, pero pues lo que te dice el Kybalión es
pues hay un reino mineral, hay un reino animal, hay un reino vegetal, bueno, mineral, vegetal, animal, en orden, y después está el ser humano. Y dicen, bueno, y hay puntos intermedios, o sea, no es que de repente el salto sea así tan grande, ¿no? Que pues de repente pasas de, por ejemplo, de animal a humano, no es que sea un salto así tan grande, sino que hay puntos intermedios, ¿no? Hay una, hay ciertas formas de existencia donde pues estás a lo mejor entre animal y humano, y esos son los elementales, ¿no? Pero también hay otras formas de existencia que están entre vegetal y animal, ¿no? Entonces, que sí, suena lógico, o sea, todo es progresivo, ¿no? Y todas estas bandas de existencia y de energía se van intercalando. Y no es que de repente, ¡bom!, termine una para empezar la otra, ¿no? Este, y bueno, pues es este conocimiento mágico, ¿no? En el sentido de poder contactar con estos mundos, poder contactar con estos seres y pues manifestar cosas, ¿no? Que igual tienen que ver mucho, por ejemplo, con la curación, tienen que ver mucho con la sanación, tienen que ver mucho, pues muchas veces también con el autoconocimiento como tal. Oye, Gabriel, entonces, bueno, mira, para ir aclarando algunos puntos, porque a mí, digo, yo no he estudiado como mucho todos estos temas, pero me parece que a veces se confunden, o sea, como que están ya muy, ¿cómo te diré? Los han malinterpretado, esa sería la palabra. Se han malinterpretado todos estos saberes, pues sí, por la religión, ¿no? Entonces, y me parece que son temas profundos y que de alguna forma nos vinculan a la naturaleza si es que nosotros profundizamos en estos temas. Entonces, para ir quitando un poco todo este velo oscuro que tiene lo que sería la filosofía o la práctica de la filosofía celta, ¿me podrías decir, por favor, a qué te refieres cuando hablas de un aquelarre, por ejemplo? Pues un aquelarre es, digamos, una celebración de las brujas, es como una reunión de las brujas, ¿no? Y bueno, tradicionalmente, pues se habla de estas reuniones en ciertas fechas especiales, ¿no? Por ejemplo, pues, obviamente estás hablando 31 de octubre, ¿no? Estás hablando del Halloween, ¿no? Que es, pues es el día de todos los santos. En inglés Halloween viene de All Hallows Eve, ¿no? La tarde de todos los santos, o te hablan de la noche de San Juan, por ejemplo, donde pues todas estas brujas se reunían, o todas estas mujeres poderosas se reunían y tenían, hacían algún ritual, porque obviamente pues lo que es la, la brujería, ¿no? O pues originalmente llamémosle lo que es la witchcraft, ¿no? Eh, la witchcraft, que es como el conocimiento original, pues se basa mucho eh, en, eh, en rituales, o sea, es mucho de, muchas veces es magia simpática, ¿no? Y magia simpática se refiere a que tú, por ejemplo, haces algo, tienes, no sé, tú imagínate que quieres, no sé, quieres tener mucho dinero, ¿no? Entonces haces un ritual donde simulas tener mucho dinero, ¿no? Creas a lo mejor un escenario donde quieres que te llegue dinero, quieres tener abundancia, a lo mejor te haces unas monedas de lo que quieras y entonces ahí las pones junto a una, a un caldero o alguna cosa por el estilo. Y entonces lo que vas a hacer es tratar de que eso que tú estás creando o simulando se convierta o se traslade a la realidad, ¿no? Otra que ya sería más, pues, ya no está relacionado a lo mejor tanto con la witchcraft, ya a lo mejor son prácticas más oscuras como el vudú, ¿no? Pero estos, pues sí, estos muñecos vudú, ¿no? Donde agarras y pones
un muñequito y la figura de la persona y empiezas ahí a clavarle alfileres. Bueno, pues eso es la magia simpática, ¿no? El hecho de que digas esto representa tal cosa y quiero que se haga realidad, ¿no? Entonces, pues obviamente también había toda esta conexión pues, con el cosmos y sobre todo pues en el bosque, ¿no? Eh, Estamos hablando a lo mejor de que todo esto nace allá en Inglaterra, ¿no? De repente va bajando hacia Francia, pues llega hasta España. Eh, pues hay bosque, ¿no? Allá lo que hay pues son bosques. Entonces hay mucho esta adoración de, de ciertos, de ciertos dioses, ¿no? Que gobiernan ahí en el bosque, ¿no? Y bueno, pues a los que hay que hacerles rituales, a los que hay que invocar a veces, a los que hay que llamar para que nos ayuden en algo, ¿no? Y bueno, pues esto también, al menos hoy en día, ¿no? Supongo, no sé si también en aquellas épocas, fíjate, pero toma mucho también o bebe mucho. Hoy, por ejemplo, si tú hablas de la Wicca, ¿no? Que en realidad la Wicca sí es ya como una religión, ¿no? Gerald Gardner, que fue pues, quien fundó la Wicca, lo que buscaba era justamente traer de regreso todo ese conocimiento celta, ¿no? Pues es curioso que, por ejemplo, pues haya estos esfuerzos por traer de regreso conocimiento olvidado, como pudiera ser a la mejor algunas órdenes como la OTO, ¿no? La Ordo Templi Orientis, que pues, finalmente buscó, Crowley ya lo vimos en su momento, buscó traer todo el conocimiento de Egipto, ¿no? A la actualidad. Pues bueno, igual la Wicca lo que busca es traer todo ese conocimiento de celta a la actualidad, ¿no? Aunque bueno, hay quien dice pues, que no es el original, que no es tan real, ¿no? De hecho, Gerald Gardner, que fue el fundador de la Wicca, pues era un iniciado en la OTO, ¿no? Volvemos a Crowley otra vez. Volvemos a Crowley, es que Crowley, bueno, fue todo un evento. Fíjate, Gabriel, ahora que mencionabas hace un poco todo esto del 31 de octubre, ¿no? Interesante porque en realidad no solamente creo yo que los celtas, ¿no? Sino muchas religiones antiguas o creencias antiguas ocupaban como el final del mes de octubre como el fin del año, ¿no? Por eso también tiene como una connotación un poco más, pues no sé si sea esotérica, pero, y ya después, ¿no? Con el tiempo se cambió nuestro calendario, el que usamos actualmente, y bueno, ya se pone el 31 de diciembre como el último día del año. Pero me parece que en la antigüedad el último día del año estaba con esta fecha del 31 de octubre y varias, ¿no? Porque también creo que, no sé si los aztecas también festejaban ese día, el 31 de octubre, o estos días de octubre, noviembre, como el fin de, bueno, para festejar la muerte, ¿no? O sea, se está muriendo todo y luego va a venir un resurgimiento, ¿no? Una forma de renovar la tierra, ¿no? Entonces, pues se me hace interesante cómo todos los saberes antiguos, ¿no? Antes pues la religión occidental propiamente, se iban, occidental europea, voy a hacer la aclaración, se iban concatenando, ¿no? O sea, tenían saberes que eran muy parecidos. Entonces, pues muy bien. Oye, y otra cosa que te quiero preguntar, cuando los de Witchcraft hacen este tipo de rituales, digo, yo entiendo que hay rituales, bueno, por decirlo así, buenos y malos, pero ocupan mucho la imaginación, ¿no? O sea, sí será esto de que, o sea, yo, por ejemplo, que nunca he estado en ninguno de esos, ocupando mi imaginación y medio leyendo, pueda llegar a ser algo de filosofía celta, algo de estas creencias celtas o no, o cómo. Bueno, sí, es la imaginación, pero también tiene que ver mucho la intención, tiene que ver mucho el momento, tiene que ver mucho
Pues yo te diría la conexión, ¿no? Con la naturaleza como tal. Eh, por ejemplo, de repente despiertas a una planta, ¿no? Ujú. Si tú estás preparando un incienso o estás preparando alguna infusión, estás preparando algo, pues de repente tienes que cantarle a la planta para que despierte, ¿no? Para que toda esa capacidad y ese poder que tiene, ¿no? Ya sea un poder de curación, ya sea poderes psíquicos, a lo mejor de premonición o de lo que tú quieras, ¿no? Hay todo un catálogo de propiedades mágicas los árboles y las plantas que no te imaginas, ¿no? Entonces, es mucho como esa conexión, ¿no? Es mucho como cuidarlas, hacerlas crecer, ¿no? Es mucho también de símbolos, pero de símbolos así, de símbolos que te conectan con la naturaleza como tal. Entonces, bajo esa ambientación o bajo esa, no sé si quieras llamarle conexión con los símbolos, volvemos a los símbolos, ¿no? Bajo esa sugestión con los símbolos, pues entonces, pues sí, la mente puede volar, ¿no? Y la mente puede imaginarse muchísimas cosas. Eh, entonces, pues al final yo creo que sí, si estás en una posición o en una ambientación, en un lugar donde todo tu alrededor te está llevando hacia algo, pues en un momento dado yo creo que sí podrías llegar a manifestar algunas cosas, ¿no? O sea, hay reglas ahí muy, muy claras, ¿no? Para todas estas prácticas y muy interesantes. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé a tener contacto con estas creencias, pues si dices, oye, pero a ver, pero vamos, si alguien que practica esto puede manifestar lo que quiera, pues ¿por qué no se hace millonario y ya, no? Bueno, pues Claro, por ejemplo. porque hay reglas, o sea, es lo mismo que pasa en todas las culturas, hay un tema de equilibrio. Bueno, como para qué quieres llegar a ser millonario, ¿no? O sea, ¿qué vas a dar a cambio? ¿No? Ujú. Hay consideraciones donde tú, por ejemplo, eh, dices, bueno, no puedes, tienes que tener mucho cuidado con lo que pides, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes pedir lo que no puedes dar y no puedes dar lo que no tienes. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, oye, yo quiero una pareja, yo quiero una novia, oye, sí, pero ¿eres capaz de dar amor? O sea, eres capaz y tienes tiempo para una pareja, o sea, le vas a dedicar tiempo, le vas a dedicar a cultivar la relación y todo. O sea, no puedes pedir lo que no das y no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Ujú. Entonces, ¿para qué pides una pareja? ¿No? ¿Quieres dinero rápido? ¿Qué vas a dar a cambio? O sea, aquí todo se trata de igual, un equilibrio. Ujú. Cada cosa que se pide, pues tienes que pagar algo. Nada es gratis, ¿no? Entonces, por eso es que de repente dices, bueno, si alguien quisiera hacerse rico y famoso de la noche a la mañana, pues imagínate el precio que tendría que pagar, ¿no? Entonces, hay peligro, ¿no? Definitivamente hay que tener cuidado también con lo que se pide, hay peligro en eso y por eso, pues la gente no lo hace, ¿no? La gente dice, bueno, pues ya mejor, ya mejor ahí muere. Oye, pero a ver, cuéntame, ¿por qué dices que es peligroso? Porque eso suena intenso. Por qué dices que es peligroso? ¿Por lo que tienes que dar a cambio o porque te lo quitan o cómo? Porque tienes que pagar algo a cambio siempre, ¿no? Ujú. Te puedo contar alguna historia que alguna vez me contaron, no sé si sea cierta o no, pero ejemplifica el caso. A ver, sí. Alguna vez alguien me decía, es que, por ejemplo, tú puedes pedir tener dinero rápido y al instante, ¿no? Alguien pidió eso. Bueno, pues resulta que su papá falleció y sí, tuvo la herencia del papá, ¿no? ¿A qué costo? Oye, pero es que yo no me quería quedar sin papá, pues no quería que mi papá muriera. Tú dijiste de dinero rápido y al instante, pues ahí está tu herencia, ¿no?
Oye, pero entonces el pago, por ejemplo, en ese sentido, desde lo que yo he podido estudiar, bueno, o sea, no de los celtas, sino de otras cosas, pero el asunto así sería como, si es como más material, obviamente el pago tiene que ser material, ¿no? O sea, por ejemplo, el dinero es materia, ¿no? Finalmente el dinero pues es como una especie, vamos, yo no estoy peleada con el dinero, pero vamos a decirlo así, es para tener placer, ¿no? Para disfrutarlo, goce, ¿no? Pero si yo lo pido, por ejemplo, en exceso, el pago también va a ser de algo material, ¿no? O sea, lo que me van a cobrar va a ser algo de materia, ¿no? Sería como este caso del, perdón, del fallecimiento del papá. Pues no necesariamente, no necesariamente. Tú puedes pagar con estudio, por ejemplo, ¿no? Oye, es que quiero esto, pues estúdiale, ¿no? Puedes pagar con servicio, ¿no? Ahí es donde tienes que tener muy claro qué quieres, para qué lo quieres y cómo lo pides, ¿no? Ujú. Otro ejemplo que alguna vez me ponían era, ay, pues hay que pedir abundancia, vamos a pedir abundancia, ¿no? Y de repente engordas. Oye, yo pedí abundancia, pues sí, pues mírate, tienes un cuerpo bien abundante. No, es que yo quería abundancia material. Ah, bueno, o sea, quería una casa, bueno, pues explica bien lo que quieres, ¿no? Claro, claro, sí. Lo que pasa es que a veces se hace un poco. La verdad es que sí es cierto, creo que no sabemos pedir, ¿no? Y ahí es donde viene la confusión, ¿no? De lo que se da, ¿no? Porque claro, pues uno puede pedir alguna cosa como de abundancia y pues sí, ¿no? Te va a llegar pues el vacío que hay, ¿no? O sea, el vacío que se ha creado, ahí va a llegar cualquier cosa si uno no especifica en esto. Oye, Gabriel, y bueno, continuando con este asunto de la filosofía celta, ¿tú, ¿tú más o menos desde cuándo crees que está fechada todo esto del witchcraft? O sea, más o menos de qué época se empieza a estudiar o empieza a surgir. Híjole, mira, no sé a ciencia cierta, o sea, la verdad es que yo estudié más el tema nórdico, ¿no? Las runas y todo esto. Yo creo que más o menos deberían ser contemporáneos. O sea, runas, por ejemplo, sí te puedo decir que eh, las primeras piedras, ¿no? Porque las runas de repente se usaban para marcar territorios o se usaban para algún acontecimiento histórico, para marcar espadas, etcétera. Pues más o menos siglo primero antes de Cristo. A lo mejor lo que es el tema celta puede ser que un poco más atrás, ¿no? Y bueno, comentábamos hace rato que también de repente se dice que tiene que ver con, eh, con, la cuestión, con la cuestión griega. O sea, hoy, por ejemplo, pues si tú te vas al witchcraft, ¿no? Ujú. O te vas a la Wicca, aunque bueno, hay quien dice que la Wicca es muy diferente, ¿no? Que aunque tienen más o menos los mismos principios, pues hasta donde yo entiendo, la Wicca sí es una religión. Yo tenía una maestra, ¿no? Que decía, a mí no me hables de Wicca porque pues, la Wicca es una religión y yo practico witchcraft, ¿no? El witchcraft no es una religión, es una filosofía de vida, es diferente. ¿No? Ok, ok. Pero bueno, si tú te vas ahora a estas prácticas, el neopaganismo, ¿no? Que le llaman, pues, o sea, hay muchos practicantes que invocan a Hécate, por ejemplo. Pues Hécate era una diosa del panteón griego, ¿no? Ujú. Claro, claro. Y sí, pues es la diosa o sea, era la diosa de los espíritus, de los fantasmas, era la que, ¿no? Cuidaba de repente la entrada al inframundo, la diosa de la hechicería, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues desde los griegos ya hay tradiciones, hay hechiceras, ¿no? Entre los Sí, en los griegos. griegos hay mucho de ese tipo de... Fíjate que, bueno, te quisiera hacer dos preguntas. La primera, que bueno, claro, tú conoces las runas, pero yo no sé si las personas que nos escuchan sepan qué son las runas. No sé si nos podrías explicar qué son las runas. Y bueno, después te quisiera preguntar cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una bruja, un hechicero, un chamán, porque yo supongo que en este tipo de saberes hay una diferencia, hay como cierto grado, ¿no? Por decirlo así. Más o menos, la verdad es que más o menos, este,
Pues mira, la primera pregunta, runa quiere decir secreto, ¿no? Las runas digamos que son un lenguaje, es el lenguaje mágico que usaban los antiguos nórdicos, ¿no? Allá los magos nórdicos eran los Vidkar, ¿no? Y pues básicamente era un alfabeto donde pues, tú podías, por ejemplo, lanzar un encantamiento, tú podías hacer, marcar algo en algún lado, marcar tus runas para protección, para darle fuerza, para muchísimas cosas, ¿no? Cada runa simboliza algo, ¿no? Tiene un significado. Son 24 runas originalmente, lo que llaman el Futhark, ¿no? Hay varios sistemas, pues bueno, los más conocidos el Futhark. Hay otro que es las runas anglosajonas, que es interesante, ¿no? Cuando cuando se encontraron los Vidkar, los magos Vidkar, con los druidas, ¿no? Los druidas están obviamente más ligados obviamente a la tradición celta. Se incorporó son 4 familias. Creo que se oye como un poquito de eco ahí. ¿Conmigo? Si quieres, apago mi micrófono. Es que como están ladrando mis perros, luego le apago. Ah, no, ok, pero entonces ya no te oigo. pero bueno, eh, son 3 familias, ¿no? Son 3 familias de 8 runas cada una en el Futhark, que hay 2 Futhark, digamos que el antiguo y el viejo y el joven, ¿no? El Elder Futhark y el Young Futhark. Y después cuando se encuentran, ¿no? Ya los druidas con los magos Vidkar, pues hay una 4 familia. Los magos, obviamente, los druidas están muy ligados a todo lo que es la tradición del rey Arturo. Pues hay una 4 familia que pues están muy ligadas también con la leyenda artúrica, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que haces con ellas es, puedes, pues sí, trazar, marcar tus runas en algún encantamiento, las puedes lanzar. Normalmente una runa la trazas, la marcas, la pintas, la cantas y la lanzas, ¿no? Bueno, puedes hacer muchísimas cosas con eso. Hay, Nada más quiero preguntarte, ¿qué es eso de lanzarla? Porque todo lo anterior lo entendí, pero lo de lanzarla no sé exactamente qué es. la trazas con la mano y la avientas con el pensamiento, ¿no? Ok. O sea, te puedo contar historias, Sí, sí, cuéntame, sí, sí. cosas que hace uno. No, bueno. Este, por ejemplo, hay una runa, ¿no? Que es Turisas. Turisas pues básicamente es el martillo de Thor, ¿no? Entonces, pues es un arma, es, es un martillo. Imagínate que tuvieras un martillo en tu mano, ¿no? Y no un martillo cualquiera, es el martillo de Thor. Entonces, pues a veces vas en la calle, vas manejando, se te cierran y si eres inconsciente, pues agarras, trazas la runa y se la lanzas, ¿no? Pues es como si le lanzaras un martillo, Ajá, ajá. pero igual, ¿no? O sea, al final hay un equilibrio. Entonces, pues tú sabes que eso se te va a regresar un día, ¿no? Eso es Este, importante. claro. Entonces, pues tú sabes si asumes ese, ese regreso de la energía que lanzaste, ¿no? Ujú. Eh, no sé, puedes hacer un experimento, por ejemplo, fíjate, cosas que pasan por jugar con las runas. Las runas son energías muy poderosas, ¿no? Y es peligroso también andar jugando con ellas. Yo en mis prácticas, ¿no? En algún momento, eh, pues nos decía nuestra maestra, bueno, van a trazarse runas en el cuerpo, nunca, nunca, nunca se las tatúen, ¿no? O sea, no te las puedes tatuar, porque ahí sí, pues ya imprimiste esa energía y pues bueno, no es muy conveniente. Les digo, ¿sabes qué? Pues trázatelas o píntatelas en el cuerpo
y vean qué pasa. Bueno, pues ahí me ves, ¿no? Justamente tú que sabes Cábala, pues yo dije, ay, mira, pues está padre, ¿no? A ver, esta runa, yo sé que en la Cábala, lo poquito que sé de Cábala, pues es que tú tienes que guiar tu vida entre la justicia y la misericordia, ¿no? Es Entonces, correcto. Sí. entonces hay una runa que está relacionada con la justicia y hay otra que pues no necesariamente es la misericordia. Las runas son algo nórdico, son algo de vikingos, ¿no? Eran hombres y mujeres que vivían, imagínate, ahí en medio de la nieve, ¿no? Entonces, pues no podía ser muy misericordioso muchas veces No, no, me queda claro. porque si no te morías, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una runa que está relacionada con la madre que nutre, la madre que alimenta. Dije, bueno, pues esa, vamos a suponer que sea la de la misericordia. Entonces yo me ponía del lado, ya no me acuerdo bien, creo que del lado derecho la justicia y del lado izquierdo la de la misericordia. Bueno, para no hacerte el cuento largo, así andaba yo con mis runas pintadas, porque yo estaba llamando la justicia a mi vida, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que me asaltaron y me quitaron mi auto. Es, ¿Cómo crees? es otro ejemplo de que no tienes que, o sea, tienes que tener mucho cuidado con lo que estás manifestando. O sea, yo pedía justicia en mi vida y quién sabe qué tanto debía, ¿no? Claro, Que se ajustó así, ¿no? claro. Me asaltaron y me quitaron mi auto. Entonces, pues pasan cosas, ¿no? Pasan cosas, pasan cosas. Este, y bueno, lo que es muy bonito y muy interesante en las runas, pues es todo un camino iniciático también, ¿no? O sea, tú vas siguiendo todas estas familias rúnicas, cada una tiene un guardián, cada una abre una puerta, pero pues igual tienes que dar algo al guardián para que te abra la puerta, ¿no? Y poder seguir tu camino. Y entonces, pues la primera familia son las pruebas físicas, la segunda familia son las pruebas emocionales, la tercera familia son las pruebas mentales, y bueno, ya cuando agregaron la cuarta familia relacionado con la leyenda del rey Arturo, pues ya son las pruebas espirituales, ¿no? Y hay muchísimos, pero muchísimas rituales que puedes hacer, ¿no? Con las runas, hay yoga rúnico, el hecho de cantarlas, pues también tiene mucho su chiste, ¿no? Cuando se canta una runa, alguien que la sabe cantar bien, que simplemente es decir el nombre de la runa, pero obviamente pues como Con el tono, ¿no? con el tono y todo esto, Claro, claro. pues es una energía muy fuerte, ¿no? Es una energía muy fuerte la que se da ahí. Y es que, fíjate que ahora que mencionas esto de las pruebas, ¿no? Pareciera que todos estos caminos, ¿no? Por ejemplo, como el witchcraft o esta filosofía como celta, pareciera que como a todo el mundo lo empieza a estudiar y le va a ir súper bien y resulta que son pruebas muy fuertes, ¿no? O sea, todo este saber es tan, pues sí, son energías tan potentes, por decirlo así, que empiezan a afectar tu vida. O sea, aunque a lo mejor nuestra mente occidental ya no moderna, sino posmodernista, contemporánea, de vanguardia, no cree en eso. Eso no quiere decir que no pase. Entonces, parece que todos estos caminos pues más antiguos, ¿no? Afectan en la vida, no importa ni el tiempo ni el espacio, ¿no? Igual un poco como lo empiezas a estudiar y esa energía se empieza a hacer como, así me lo imagino, ¿eh? No sé si estoy en lo correcto, un remolino alrededor tuyo donde se van creando todas estas energías o se van acercando a ti estas energías y evidentemente tu vida empieza a cambiar, ¿no? O sea, que igual, obviamente, pues vas a tener, ¿no? Estos eventos favorables, pero me parece que también es un camino un poco difícil, ¿no? O sea, como de obstáculo, ¿no? Fortalece mucho. Por lo que dices, ¿no? De los celtas, pues era una cultura, ¿no? De guerreros propiamente, ¿no? O sea, entonces, pues sí, ellos no se andaban con misericordia como quiera, ¿no? Pues era un pueblo que peleaba, ¿no? Y también hay que aclarar esto,
Ahora es cuando la gente le tiene más, como tiene más miedos, ¿no? Y como que tiene más esta idea de que, pues, no sé, como la cultura ha cambiado. Antes la gente tenía el honor, el valor, ¿no? Propiamente lo tenía muy en alto, ¿no? El realmente ofrecer su vida, ¿no? O sea, la vida misma por algo en lo que se creía. Y bueno, ya ahora en esta época, pues eso ya no existe, ¿no? Yo pienso que es muy difícil que una persona llegue realmente a ofrecer su vida por algo en lo que cree, ¿no? Ahora eso ya lo veo Claro, lejano, ¿no? claro, pues sí, bueno, es que antes, sí, tienes toda la razón. Y bueno, lo veíamos ayer, ¿no? En los trabajos Así, de Hércules, el trabajo de Virgo, ¿no? así es. la unión a través del amor. Y esa conciencia, ¿no? Que te dan desde cáncer, esa conciencia de que perteneces, pues no eres tú solito, sino que perteneces a la humanidad, ¿no? A ese conglomerado, a esa masa humana. Fíjate, pues es justamente, si hablas de los antiguos nórdicos, pues ellos tenían que sobrevivir en condiciones muy adversas Así y es. solamente lo podían hacer si eran leales al clan, ¿no? O sea, si estaban juntos y si eran fuertes. Entonces, eh, pues ni modo, o sea, tenían que defender a su clan a como diera lugar, ¿no? Ellos buscaban de igual manera repartir, o sea, las runas, la enseñanza rúnica, pues, por ejemplo, si tú ves Feju, que es la primera runa del Futark, Uh -huh, y se relaciona con el dinero, ¿no? uh Eh, -huh. Normalmente o sea, está representado pues, por vacas, por ganado, porque pues entonces la forma de tener dinero, la forma de tener abundancia, pues era reflejado en pues, cuántas cabezas de ganado tenías. Si tú ves, por ejemplo, alguna representación de Futa, muchas veces está por ahí el ganado pastando bonito y en una esquinita por ahí medio escondido ves un bosque oscuro con un lobo, ¿no? O sea, ¿qué simboliza eso? Pues que tienes que tener mucho cuidado con los bienes materiales, porque siempre el lobo de la avaricia, a los pobres perros y lobos, pues siempre los representan, siempre simbolizan la avaricia, ¿no? Uh ¿Por qué? -huh. Pues porque quien tenga un perrito, pues dígame, si no comen y comen y comen y comen y comen y comen, y yo no sé cómo le hacen, que parece que no tienen llenadero. Entonces, pues son símbolo de la avaricia muchas veces. Y hablando de perritos, ahí está uno, ¿verdad? Ahí está uno, así, Está de ladrando. hecho, están hablando de mí. Sí, porque mi perro como come, sí es cierto, ¿eh? Sobre todo el que está ladrando. Ya se Sí, es ofendió. temerario. Bueno, Entonces, pero es eso, ¿no? Oye, cuidado, ¿no? Con las riquezas materiales, cuidado de que te las quedes tú, cuidado de que no las repartas al clan, porque si te gana el lobo de la avaricia, van a empezar los problemas internos y tú con todo tu dinero y todas tus vacas y lo que quieras, no vas a poder vivir solo, no vas a poder sobrevivir en una condición tan adversa. Entonces, pues sí, el amor al clan, ¿no? Era muy importante. Bueno, lo mismo, obviamente, los celtas también, ¿no? Esa unión que había, eh, que sí, ahora, pues en realidad, pues preguntábamos, ¿no? Uno de los ejercicios de Virgo justamente es, bueno, ¿y tú por qué, cómo te unes hacia los demás, ¿no? Te unes por amor verdadero. Y no hablamos de amor romántico, amor sentimental, no, o sea, del amor de verdad, del amor claro, claro. que une, ¿no? A la materia y al espíritu que hace que el universo se mueva. Los antiguos griegos, por ejemplo, tenían una diferenciación, ¿no? Creo que Platón habla de eso, habla de Afrodita Pandemos y Afrodita Urania. Pandemos es la Afrodita de todo el pueblo. Entonces el amor que hace que una mujer y un hombre se enamoren y boom, se unan y entonces ya tengan hijos, ¿no? Pero también está Afrodita Urania. Afrodita Urania, pues es la hija de Urano, ¿no? Este, y pues es la que hace que el universo se mantenga y continúe su evolución, ¿no? Entonces, ¿tú por qué te unes a un grupo de personas? ¿Tú por qué estás en una familia?
¿Tú por qué tienes amigos? ¿O cómo te relacionas con tus amigos, con tus compañeros de trabajo? Porque realmente les tienes amor, cariño y estás consciente de que sin ellos tú no serías nada. O por interés, porque tiene dinero, porque quieres abusar de algo, ¿no? Es que Porque, sí. porque está muy bonita o está muy guapo y eso es lo que me llama, lo demás no me importa, ¿no? Por lujuria, no sé. Pues sí, o Fíjate sea, que lo que pasa es que, bueno, yo ahí sí pienso claro, y eso depende de cada, perdón, de cada ser humano, ¿no? Pero es muy fácil que de repente uno mismo se engañe con el tipo de amor que cree sentir, ¿no? A veces uno dice, no, sí, en realidad sí, es que lo quiero mucho, ¿no? Y pues en realidad no es así, ¿no? O sea, el ser humano tiene, yo creo que un poco todos lo tenemos, esta situación de irnos como disculpando, o no sé si sea la palabra disculparnos o engañarnos de los sentimientos que tenemos hacia las personas y queremos disfrazarlos muy bien. Aunque en realidad, ¿no? Como creo yo que parece en este tipo de creencias o de filosofías antiguas, pues eso no se puede, ¿no? O sea, al final uno puede engañar a muchas personas, pero a uno mismo uno no se puede engañar. Y yo creo que al final, pues es eso, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos qué sentimos, cómo lo sentimos y por qué lo sentimos, ¿no? Entonces, sí, sí es cierto que no se puede engañar a uno mismo, ¿no? Entonces, por mucho que uno lo quiera adornar, no se puede. Pero bueno, y fíjate, un poco con lo que comentabas del tatuaje, ¿no? De cuando estabas haciéndote los tatuajes de las runas. Yo hace tiempo hice una investigación para el asunto de mi maestría en arte, entonces, de los tatuajes, ¿no? ¿Por qué surgen? Y efectivamente, los tatuajes son mágicos, o sea, desde el punto de vista de la filosofía, por decirlo así, o de las creencias, el tatuaje tenía esta connotación, ¿no? Muy puntual de que solamente los chamanes o las personas que se dedicaban a, digamos que la parte como más mística del clan, eran los que podían tener tatuajes, ¿no? Y que esto también los guerreros, ¿no? Conforme iban avanzando en sus campañas y de guerra, iban siendo como de más grados, también se les iban haciendo ceremonias, ¿no? Con los tatuajes. Y pues claro, no era como ahora, ¿no? Que me levanto y pues voy y me hago 50 tatuajes, ¿no? Al final, el tatuaje surge porque tiene una razón mística de existencia, no surgió para decorar el cuerpo humano como actualmente se ve. Y es interesante lo que comentas, porque yo sí he visto gente que se tatúa, ¿no? Por ejemplo, runas, o que se tatúa, pues no sé, como demonios, o calaveras, o cosas muy, muy raras, o no tan agradables, pensando que se ven muy rudos, pero también creo yo que esa vida empieza a cambiar. No sé, ¿tú qué opines? no, totalmente. Mira, te puedo contar la última historia. Bueno, esa es más íntima, pero No, cuéntanos, te cuéntanos. la comparto A y se mí la me encanta, comparto a al mí ya sabes público. que me encanta el chisme. Cuéntanos. Sí, ya sé, bueno, ese te va a encantar. Ah, cuéntanos. Bueno, pues cuando yo me casé con mi esposa, ¿no? Con mi esposa actual, con Erika, eh, bueno, se supone que Erika y yo no podíamos tener hijos, ¿no? Eh, Hay una runa que se llama Urus. Urus es, Urus, imagínate que la representan con es un uro, ¿no? Un uro es como un toro bisonte así enorme, que de hecho creo que ya están extintos. Imagínate un toro así gigantesco, con unos cuernos enormes y demás. Entonces es la fuerza vital, ¿no? Es esa energía de la vida que no va y fluye. O sea, si en una lectura de runas, también se me olvidó decirles que las runas se usan mucho obviamente como un oráculo, ¿no? Que un oráculo, o sea, al final no es para, cuando yo le leo, me leo a mí, que no debería, siempre se supone que alguien más debe leerte, pero bueno, cuando le leo a alguien o me leo a mí, pues no es adivinar el futuro, ¿no? Sino es entrar en tu inconsciente para ver qué traes ahí, ¿no? Entonces no preguntas realmente, oye, ¿qué va a pasar? No, o sea, más bien dices, oye, pues, ¿qué consejo dan las runas para esto? O lo condicionas, si yo tomo esta decisión,
qué podría suceder, ¿no? Pero bueno, Urus, decía, es algo así de mucha vitalidad, ¿no? O sea, cuando te sale Urus en una lectura, pues así de pum, vas con todo, ¿no? Sobre esa situación sobre la que estás consultando. Pues a mí se me ocurrió, dije, bueno, pues me voy a poner Urus, ¿no? Bueno, pues al poco tiempo, Erika se embarazó. A ver, yo sabía que por ahí había algo con Claro. esta Sofi tan hermosa. Erika se embarazó y bueno, Sofía, que es nuestra hija, pues salió pelirroja, ¿no? De hecho, ajá, es muy De bueno. hecho, o sea, salió pelirroja. Yo no sé, ya, o sea, no sé realmente si fue por usar Urus o no, pero pues el tema es que no podíamos tener hijos, ¿no? Y luego sale una niña pelirroja que de verdad parece, pues parece escocesa o parece... Bueno, yo para que la gente nos entienda, se parece a la de Valiente, ¿no? De la película de Walt Disney. Ándale, ¿no? A Valiente, se parece mucho, mucho, es una niña hermosa, de verdad que una niña súper bonita y súper tierna, No, entonces. gracias. Pero entonces dices, bueno, o sea, algo tiene, ¿no? Algo hay en esos símbolos que ya hay libros, ¿no? Donde, bueno, ya hay investigadores que yo no sé si se huelen la barda, ¿no? Si les interesa el tema de las runas, bueno, hay un autor que de repente es un poco académico, puede llegar a ser muy académico, pero yo creo que es el autor más vendido ahorita en cuestiones de runas y sobre todo de investigación, que se hace llamar Edred Thorson, ¿no? Digo, se hace llamar porque realmente se llama Stephen Flowers, pero se cambió el nombre a un nombre más nórdico, Edred Claro. Thorson. Y él ha escrito muchísimos libros sobre magia rúnica, sobre lectura de runas, sobre la historia de las runas y lo que ustedes manden sobre runas, ¿no? Es como el más famoso. Pero bueno, hay otros autores que trazan estos símbolos, inclusive hasta la prehistoria, ¿no? O sea, ellos hacen algún estudio donde dicen, no, 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 es que esto deja tú los nórdicos, o sea, son símbolos que vienen desde que el hombre Sí, empezó claro. a manifestar, ¿no? Su sentir y su saber pictóricamente, ¿no? En las cavernas. Claro, como, fíjate, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, bueno, una interrupción. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, el signo de la espiral, ¿no? Que también es como muy nórdico. O sea, esa espiral que aparece mucho en todas, bueno, no sé si mucho, pero aparece frecuentemente en todos los celta, ¿no? Es como interesante el punto de vista celta. Pues de repente son símbolos que salen en muchos lados, ¿no? Pero los celtas están mucho con la Trinidad, ¿no? Tienes, por ejemplo, el Triskel, este, eh, habla de Es cierto. emociones, mente, cuerpo, alma y espíritu, si lo quieres ver así. Los druidas también tienen un símbolo que tiene pues un significado también muy hermoso, ¿no? Que es como un rayo, como un círculo, perdón, primero, que es como el sol, y tres rayos bajando con tres puntitos, ¿no? Y bueno, de ahí también el simbolismo que tiene es una cosa impresionante, ¿no? Realmente los celtas yo creo que está muy ligado al número 3, están por ejemplo la triple diosa, ¿no? Ah, claro. Las tres fases de la luna, ¿no? La doncella, la madre y la anciana, ¿no? Mother, Maiden, Crone en inglés. Sí, Son sí. las tres fases de la luna, finalmente. Y bueno, así es la pregunta, ya no la respondimos. Ya hablando formalmente de lo que es el calendario celta, pues los celtas tienen realmente 8 celebraciones al año, ¿no? 4 están ligadas a lo que serían los solsticios y los equinoccios, pero otras 4, digamos que están en medio de cada uno. Entonces, pues cada 45 días aprox hay una festividad, ¿no? Que sí están ligadas de repente con la agricultura, pero también es una cosa donde eh,
pues juega mucho lo que es el dios y la diosa. Es algo a mí que me gusta mucho, por ejemplo, del tema celta, ¿no? Todo ese reconocimiento de la parte femenina. De hecho, pues en el conocimiento celta, eh, las brujas eran la parte femenina y los druidas, o sea, la parte femenina ligada a la luna, y los druidas eran todo el conocimiento masculino ligado al sol. Y se complementaban. Por eso, si tú ves en la leyenda artúrica, pues está Merlín, ¿no? Claro. Y está Morgana, ¿no? Claro, claro. Entonces Morgana es pues como la Parte femenina. maestra de todas las brujas, ¿no? Y Merlín pues es el maestro de los magos druidas como tal. Y bueno, hay toda una interrelación en estas dos fuerzas, ¿no? Porque en alguna parte de todas estas celebraciones, pues el dios y la diosa son pareja, ¿no? Se enamoran, procrean, la diosa queda embarazada y de repente el dios nace, ¿no? Que pues es Yule, ¿no? Yule, que es Navidad, es el Ajá. nacimiento del dios, pero entonces a veces ese dios es hijo de la diosa, ¿no? Y entonces la diosa se convierte en madre, pero entonces después el dios crece y entonces ya se vuelven a ser pareja y esposo. Entonces es toda esa Como cosmogónico, ¿no? toda esa así relación de energías masculina y femenina, ¿no? Que yo creo que muchas tradiciones, por ejemplo, mataron a esa parte femenina, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, pues las religiones que llamamos de libro, ¿no? O las religiones patriarcales, pues ¿dónde quedó lo femenino? Lo, Está- Bueno, ya después le compusieron con el tiempo, ¿no? Pero pues, al principio sí era todo patriarcal. Sí, es verdad que la parte femenina se aniquiló o se escondió. Vamos a ponerle claro, que se escondió. Más que aniquilarse, se escondió. Y efectivamente, como bien lo dices, lo que pasa es que fíjate, ahorita que comentabas todo esto de la parte femenina, masculina, luna, sol, por decirlo así, ¿no? Las religiones antiguas tenían mucho este tipo de calendario, ¿no? O sea, independientemente de las festividades, era lunar y solar, ¿no? O sea, sí van, de alguna forma se van como rigiéndose por ambos astros, ¿no? Y con el tiempo eso se pierde, o sea, yo entiendo que ahora la gente, pues más allá de que vea la luna el día de luna llena, ¿no? Y que se vea muy bonita o no, y pues el sol, ¿no? De todos los días, pero ya no tenemos esta idea de regirnos por ambos astros, cuando en realidad, digo, yo sé que todos los astros están, digamos que de alguna forma, con su energía, no sé cómo decirlo, se están manifestando en la Tierra, ¿no? Pero en particular el Sol y la Luna, ¿no? Por decirlo, ¿no? Porque la Luna, pues, ¿no? Con el agua y todo esto, ¿no? Y el Sol, bueno, pues con toda la vida en sí. Entonces, los antiguos esto lo tenían muy claro y eso es muy lamentable que se haya perdido con los años, ¿no? Y con las guerras y con el ocultar el saber y todo esto, porque pues al final a mí me parece que siempre entender, ¿no? Como lo veíamos ayer en la parte de los trabajos de Hércules, ¿no? O sea, como todos tenemos parte femenina, masculina, ¿no? O sea, todos tenemos como un poco de todo y hay una predominante, me queda claro, pero al final no debemos olvidar que tenemos esta parte, en mi caso, masculina y pues en los hombres la parte femenina, ¿no? Que hace que, si bien es cierto que somos individuales, pero que sean como, se puedan unir para conseguir algo mejor, ¿no? O sea, o dar vida propiamente, crear, ¿no? Como también lo platicábamos la vez pasada, ¿no? O sea, nos guste o no, pues para que haya vida tiene que haber un masculino y una femenina, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, macho y hembra, claro. nos guste o no, ¿no? Entonces, oye, qué interesante. No sé si vamos bien de tiempo, porque no me fijé, Gabriel. Híjole, yo tampoco, pero bueno, como este tema me apasiona, pues ya. No sé ni cuándo empezamos a hablar, porque empezamos desde temprano, entonces no sé. Creo que sí, ya es momento de cerrar. No sé si quieras hacer alguna pregunta más, que toquemos Sí, algún tema. fíjate que sí. A mí me gusta mucho el tema de Hécate. También tuve oportunidad de estudiarla, a esta diosa griega, y es bien curioso porque, por ejemplo, esta diosa aparece con los griegos,
y parece que es una diosa que ayuda a Zeus, ¿no? Es como, tiene una parte muy importante con respecto a Zeus, no como las otras diosas, ¿no? Y es la que también tiene un papel importante cuando se raptan a Perséfone, ¿no? Y ella es la que, creo yo, en alguno de los mitos va y rescata a Perséfone. Bueno, al final el asunto con Hécate es que hay una representación de ella con unos hilos y con unas espirales justamente, ¿no? Que es la que está, digamos que dirigiendo los destinos de todo el universo y como que, pero como desde el punto de vista un poco más material, no tan espiritual, sino como de la parte de materia, ¿no? La vida y la muerte y todo esto. Entonces, muy interesante, ¿no? Como el saber de alguna forma se va entretejiendo para ciertos saberes que se vayan conservando. Y bueno, pues la verdad que es muy interesante. No sé si tú quieras decir algo más, Gabriel. Yo ya, a mí me gusta mucho. Yo nunca lo he estudiado así como tú, pero es sumamente interesante. Pues es muy bonito, la verdad, es mucho, obviamente, es un saber muy práctico, ¿no? Cuando te metes a esto, tu vida cambia, ¿no? Tu casa cambia, ¿no? Empiezas Claro. ahí pues a tener cosas que antes no tenías, ¿no? Empiezas a, pues no sé, a ver a tus plantas de otra manera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es una cosa muy bonita. Y pues sí, o sea, yo creo que son saberes y conocimientos muy antiguos que, como bien dices, ahora están resurgiendo, ¿no? Ahora hay mucho toda esta cuestión del neopaganismo, ¿no? Que bueno, el decir pagano es algo, abarca muchísimo, pues, o sea, pagano para efectos de la iglesia, pues es alguien que no cree en alguna de las tres grandes religiones, ¿no? Entonces estás hablando de gente que empieza, por ejemplo, a retomar cuestiones como la Wicca. Hay gente que también ha tomado ya la antigua, me parece que son si mal no recuerdo, parece que son los Asatru, o algo, no es Asatru exactamente, pero una palabra similar. Son los que han retomado la religión nórdica y entonces pues hacen cultos a Odín, a Thor, etcétera, ¿no? Y bueno, hay quien de repente tiene un altar a Apolo o a Afrodita en su casa también, ¿no? Y vamos, pues, si eso te sirve, ¿no? Como hemos platicado tú y yo muchas veces, ¿no? Si eso te sirve para tener una vida mejor, ¿no? Así es. Y para ser más feliz tú y vivir en paz con los demás, pues bueno, o sea, yo creo que es muy válido el que alguien regrese a esas tradiciones, ¿no? Y bueno, ya ahorita hay muchísima literatura, hay muchísimos grupos, ¿no? Donde igual si a alguien le interesa, pues se puede meter y ver. Entonces, es interesante, ¿no? Es muy fascinante Sí, sumamente interesante, ¿eh? La conocer verdad sobre es. estos temas. Entonces, pues, si alguien siente esa inquietud, pues sin miedo, anímense, ¿no? O sea, nada más háganlo con respeto. No, y sobre todo eso, ¿no? Que debe de ser pues para ayudarnos a ser mejores, ¿no? No para, o sea, no para otras cosas, sino la verdad la idea es de evolucionar espiritualmente, ¿no? Y de ir cada día, pues, mejorando, ¿no? En nuestras relaciones con los otros y con uno mismo, ¿no? Así Entonces, es. pues muchas gracias, Gabriel. La verdad que como siempre, sumamente interesante todo lo que nos has compartido el día de hoy. Y bueno, para mí ya sabes que es súper grato platicar contigo porque la verdad que siempre aprendo mucho de ti. Muchísimas gracias. No, al contrario, pues muchas gracias a ti, Gloria, por compartir este espacio. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Eh, Les recuerdo que estamos ya a 2, 3 semanas de iniciar nuestro curso de Cábala, el 23 de marzo, ¿no? Los martes de 7 a 9 de la noche. Entonces, pues bueno, visítenos ahí en Paradojas Reconciliadas para mayor información. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Nos Muchas vemos, gracias, Gabriel. Gloria. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. Igualmente.